Días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, no se olviden por favor de encender las cámaras, Buenos ¿ya? días. Lógicamente las personas que puedan, las personas que están trasladándose a su lugar de trabajo, pues pueden dejarlas nomás apagadas las cámaras, ¿ok? Bueno, vamos a empezar esta clase, sí, como todas las demás clases, viendo una pequeña o haciendo una pequeña retroalimentación de lo que hemos visto, ¿ok? La anterior clase vimos lo que era el derecho laboral, ¿no es cierto? Vimos la definición del derecho laboral. Vimos los antecedentes del derecho laboral. ¿Ok? Paula Condor. Buenos días, profe. ¿Qué tal, Paula? Muy buenos días. Ayúdame, por favor, explicándome un poco cuáles son los antecedentes del derecho laboral. Ya, ok, los antecedentes del derecho laboral era norma clásica, la Edad Media y la Edad Moderna. Ya, perfecto. En la Roma clásica, ¿qué había? Bueno, no existía el concepto de trabajo en ese tiempo. Había esclavitud y había derecho civil también. Ok, se puso más énfasis en lo que es el derecho En el derecho civil. civil, ajá. Perfecto, Paula, muchísimas gracias. Sí, justamente en la Roma clásica se pone más énfasis en lo que es el derecho civil. El derecho laboral queda un poco distante, sí, o no se desarrolla en relación de que se pensaba que solo los esclavos eran los encargados de trabajar, sí, no de hacer alguna actividad física para ganar dinero o a su vez de hacer una actividad física para la comida, techo, etcétera. Sí, solo los esclavos tenían ese pensamiento y por eso no se desarrolla tanto el derecho laboral. Después de la Roma clásica viene Narváez, Valentina. Buenos días, profe. Buenos La Edad días. Media, Ok, ¿y qué hay en en la la Edad Media? que el trabajo comienza a considerarse como una necesidad social, a sustento, única y obligatoria. También nace el feudalismo, que quiere decir que trabajen todos y que cobre uno. Y la revolución industrial, donde nace la igualdad de oportunidades de consumo y se satisfacen necesidades. Perfecto, muchísimas gracias, Valentina. Sí, justamente comenzamos a ver en esta edad o en este tiempo, esta cronología de tiempo, comenzamos a ver justamente que ya comienza a darse unas definiciones de lo que es el derecho. Sí, el derecho laboral, o mejor dicho, el trabajo. Lo comienzan a ver como una necesidad de trabajar para poder satisfacer sus necesidades básicas. Sí, porque en sí, ¿qué es el trabajo? Es una actividad que nosotros desarrollamos, tanto física o mental. ¿Para qué? Para que nos paguen, ¿cierto? Para tener una remuneración. Y con esa remuneración, nosotros podemos satisfacer nuestras necesidades básicas de pagar comida, electricidad, agua, etc. Sí, entonces aquí comenzamos a ver ya las pequeñas definiciones de lo que era el trabajo y le comienzan a ver ya el trabajo como necesario. Y después de ello comienza la revolución industrial. Con la revolución industrial ustedes saben que es un poco de la creación de nueva maquinaria para mejorar el procesos de las industrias. Sí, la creación de maquinaria para mejorar el proceso de industrias. Comenzamos a ver ya una época de igualdad de oportunidades, comenzamos a ver una época de consumo. Sí, ¿por qué? Porque consumo, porque ya no van a ver como había de, qué sé yo, me voy a inventar, 10 paquetes de fideo, ya van a haber 200 paquetes de fideos. Todas las personas podemos consumir esos fideos. Sí, después de ello viene la edad moderna. Sí, David Chamorro, ¿qué había en la edad moderna?
¿Me escucha, profe? Sí, sí, te escucho. Ya, en la Edad Moderna estaba bueno, de lo que recuerdo, nos dijo sobre la Revolución Industrial, que hubo la lucha de los trabajadores en la Revolución, no, me confundo, es la Revolución Francesa, estaba la Revolución Francesa y comenzó como que el énfasis de que los trabajadores también tenemos derechos en el manifiesto, no me acuerdo cuál era el manifiesto, pero tenía un manifiesto. Manifiesto Comunista de Trabajo en 1940. Ajá. Ya, perfecto, David, muchísimas gracias. Justamente, ¿no? Comenzamos a ver en la Edad Moderna, como ya vimos que ya se comenzó a definir al trabajo como algo necesario para satisfacer necesidades, los pueblos comenzaron a protestar, a irse en contra de las personas o de los países que no estaban defendiendo este derecho o defendiendo el trabajo, ¿sí? Por lo cual, en la Revolución Francesa o con la Revolución Francesa, lo que se instaura, o lo que vamos a obtener, es que, lógicamente, es una de las peleas, ¿no? No es la pelea fundamental. En la Revolución Francesa, lo que se va a tener, vamos a conocer ya sobre los derechos del trabajo. No vamos a conocer lo que tenemos ahora, pero ya comenzamos a conocer un poco de los derechos del trabajo, hasta llegar a uno de los primeros textos o leyes básicas creadas por el ser humano, llamada el Manifiesto Comunista del Trabajo. En 1940, en este primer manifiesto, lo que comenzamos a ver es que les comienzan a dar unas pequeñas condiciones para que los trabajadores puedan desempeñar sus funciones. Comenzamos a ver que existen movimientos sindicales, ¿sí? Se comienza a conocer muchos más derechos del trabajador, ¿sí? Y con ello llegamos ya a la definición de lo que es el derecho al trabajo o el derecho laboral. En este sentido, Orozco Micaela, coméntame qué es el derecho laboral. Estefe Osorio. Christopher Fiado. Buenos días, profe. Perdón que no le encienda la cámara, es que estoy en el hospital con mi mami. Disculpe. No, El derecho no te preocupes. Ok, muy amable. El derecho son normas regulatorias. Es la conducta humana sobre la sociedad. Ya, perfecto, pero en el derecho laboral, ¿qué es el derecho laboral? Ah, los derechos que tienen los trabajadores y empleadores. Ya, perfecto, muchas gracias, Christopher. Muy bien. Leones Michelle. Buenos días, profe. ¿Qué es el derecho laboral? El derecho laboral es la relación que tiene el empleador con el trabajador. Ok, muchas gracias, Michelle. Sí, justamente, cuando hablamos de derecho de cualquier rama, derecho mercantil, derecho tributario, derecho laboral, ¿sí? Cuando hablamos de derecho de cualquier rama, siempre tenemos que tener en la cabeza, en la mente, que es un conjunto de normas. ¿Sí? Es un conjunto de normas que va a regular algo en específico en caso de tener las diferentes ramas del derecho. Como les dije, derecho laboral, derecho mercantil, derecho tributario, propiedad intelectual, etc. Sí, es un conjunto de normas que va a regular algo. En este caso, en lo específico, el derecho laboral lo que va a regular es la relación entre el trabajador y el empleador. ¿Sí? La relación entre el trabajador y el empleador. ¿Para qué? ¿O con qué finalidad? Para que no exista vulneración de derechos y tampoco exista conflictos laborales.
¿Sí? Pensando en eso, nosotros podemos decir que en el Ecuador existen dos regímenes especiales. ¿Sí? En tanto, existe lo que es el derecho laboral público, que se encuentra regulado por la Ley Orgánica del Servicio Público, y tenemos también lo que es el derecho laboral privado, que es lo que estamos conociendo en esta clase, lo que rige o lo que estipula el Código de Trabajo. Hasta ahí estamos. Después vimos las fuentes, si mal no recuerdo, del derecho laboral. Las fuentes, yo les mencionaba que hay dos tipos de fuentes. La una es la histórica y la otra es la formal. Sí, fuente histórica. Yo les mencionaba que va a ser fuente histórica en razón, ¿sí?, de que siempre, o bueno, va a haber algún conflicto, va a haber alguna manifestación, va a haber alguna lucha social para que se puedan proclamar nuevos derechos. Sí, y yo les hacía aquí mención de por qué se celebra el 1 de mayo, el Día del Trabajo, o Día del Trabajador. ¿Por qué? Porque en Chicago tuvieron una lucha social grande, unas manifestaciones grandes, en las cuales lo que siempre estaban buscando era tener una jornada ordinaria de trabajo. Es decir, trabajar las 8 horas, no las 16, no las 20, no las 18, sino las 8 horas diarias. Sí, como pueden ver, siempre hay una lucha social, siempre hay algo que viene atrás, alguna catástrofe mundial o una lucha social, como les digo, para poder proclamar derechos. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sí sabemos lo que es eso, ¿verdad? El tratado internacional que nos da todos los derechos humanos que tenemos, o sea, a la vida, a la educación, a la comida, al trabajo, etc. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó antes? Sí, más o menos les voy a decir, se expidió la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1947-48. ¿Qué pasó antes? ¿Qué catástrofe mundial hubo para que se pueda proclamar todos estos derechos que ahora gozamos? Las guerras mundiales. La Segunda Guerra Holocausto. Mundial. La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, que fue desde 1940 a 1945. ¿Sí? Después de que pasó esta catástrofe, ¿sí?, que todos vieron cómo se fue tratado un ser humano, todo el mundo se conmocionó, dijeron, no, tenemos que tener derechos humanos, que se respete el derecho a la vida, derecho a la integridad, derecho a la sexualidad, etcétera, derecho al trabajo. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, siempre va a existir algo histórico para que puedan reconocer nuestros derechos. De ahí teníamos la fuente formal del derecho, Flora Encalada. ¿Cuáles eran las fuentes formales del derecho laboral? Ok. Karen Ureña. Carla Ledesma. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias, profe. Las fuentes de derecho laboral eran la Constitución, los tratados internacionales, la ley y los reglamentos. Perfecto, muchísimas gracias, Carla.
Justamente esa es la fuente formal del derecho laboral. Nosotros vamos a conocer sobre el derecho laboral, qué está, qué es, cómo funciona. Sí, en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales y en los reglamentos. Sí, estamos, no existe una pregunta hasta aquí. Todo está claro. De ahí tuvimos o pudimos conocer lo que son las características del derecho laboral. Daniela Vázquez, dime una característica del derecho laboral. Hola, profe, buenos días. Buenos días, Daniela. Bueno, se podría decir que una de las características del derecho laboral puede ser el derecho social, ¿Por qué? porque esto es creado para los trabajadores, para su protección, ya que siempre va a buscar el bienestar para los trabajadores en interés general, en la Perfecto. mayoría de la sociedad, ¿no? Sí, sí. Está muy bien, Daniela. Justamente, sí, una característica del derecho laboral es que sea un derecho social, es decir, que siempre busque el bienestar de la mayoría. Ujú. Sí, siempre busque la tranquilidad de la mayoría, por así decirlo. Entonces, lógicamente, la mayoría de personas que estamos aquí seguramente ya estamos dentro de una vida laboral. Ya necesitamos trabajar o ya tenemos trabajo o ya queremos trabajar. Sí, entonces necesitamos que la mayoría de nosotros, sí, tenga esa posibilidad y sea protegido y que se sienta tranquilo de que tiene una cierta protección y que no va a poder pasarle nada. Sí, muchas gracias, Daniela. Vamos con Marjorie León. Buen día, profe. Buen día, Marjorie. Ayúdame, por favor, con otra característica del derecho laboral. Podría ser el dinámico, ya que siempre está en constante cambio, en constante evolución. Perfecto, Marjorie. Muchísimas gracias. Justamente, sí, el derecho laboral es dinámico en razón de que está en constante cambio, llega a estar en constante evolución. Sí, como no me acuerdo si les puse el ejemplo de los motorizados de Uber Eats, Rappi, Pedidos Ya, etc. ¿Les puse ese ejemplo o no? Sí nos puso. Sí, profe. Que no tenían contratos. Exacto. No tienen un contrato, no tienen una relación laboral directa. Sí, trabajan por facturas. Entonces, lo que se está tratando ahora de hacer es regularizar a estas personas que gocen también de estos beneficios que nosotros que firmamos un contrato lo tenemos, como es IES, 13º, 14º, fondos de reserva. ¿Sí? Por eso es dinámico. Viendo la necesidad socioeconómica de un país o que está pasando algo en el país, se puede regularizar eso, ¿sí? Tratando siempre de que las leyes sean las que respalden al trabajador. Después tenemos otra característica más. Lorena Lituma. Buenos días, profe. Sí, la tercera característica es que el derecho laboral es expansivo, ya que comenzó desde competencias muy básicas hasta lo que tenemos actualmente, donde se trata de satisfacer todas las necesidades del trabajador. Perfecto, Lorena, perfecto, muy bien. Justamente es un derecho expansivo en razón de que comenzamos de competencias muy bajas y comenzó a expandirse. Expandirse a tratar de proteger todo el mundo del derecho laboral hacia el trabajo. Sí, perfecto, muchísimas gracias. Después de eso vimos los principios, ¿verdad?
Sí. Sí, profe. Perfecto. Entonces, en los principios creo que nos quedamos, ¿verdad? No me acuerdo en qué principio nos quedamos. Nos quedamos nos dio solo principio de libertad. Nos falta transacción y estabilidad laboral. Ok. Déjenme compartir la pantalla y me avisan si pueden ver. ¿Cómo está? Buenos días, profe. Nos dijo que había dos principios de libertad. Nos dijo el uno, la libertad que tiene el trabajador de decidir dónde quiere trabajar, y empleador a quien quiere contratar. Dos. Ahí nos quedamos. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos. Entonces nos quedamos, vimos lo que es ya el principio de irrenunciabilidad, vimos lo que es ya el principio de tutela y protección, y vimos también lo que es el principio prooperario y el principio de libertad, según escucho. ¿Sí? Entonces, el principio de irrenunciabilidad. Estefanía Calderón, ¿de qué se trata este principio? Creo que tiene alguna falla técnica, Estefanía, porque no te escuchamos. Estás apagado el micrófono. Ok. Tiene una falla técnica. Erika Chiluisa. Sí, profe. Explícame un poquito qué es el principio de irrenunciabilidad, ¿ok? Bueno, lo que nos explica usted es que no se puede obligar a perder los derechos que uno como trabajador solo tiene. Por ejemplo. Ejemplo en que, o sea, si nos contratan, y firmamos un contrato, o sea, debidamente, o sea, tenemos que tener todos los beneficios de ley, como pago de seguro, décimos y eso, ¿no? Ahora, sería de que, supóngase, ahora como hay los nuevos contratos por servicios prestados, ahí uno no está obteniendo los beneficios de ley. Ok. Ok, muchas gracias, Erika. Me quedó bastante claro. Sí, justamente el principio de irrenunciabilidad es, como su nombre propio lo indica, no puedes renunciar. O a su vez, nadie te puede obligar a renunciar a un derecho que tú tienes ya adquirido. Por ejemplo, el 13º, 14º no me pueden decir, mira, ¿sabes qué, Paolo? No te voy a pagar. O a su vez yo ir a decir a la empresa, miren, ¿saben qué? Me cayeron tan bien, me gustó tanto esta empresa que no les quiero cobrar el 13º. No hay cómo. Sí, se debe pagar 13º y no pueden renunciar ni podemos obligarlos a renunciar al trabajador. Ok, y aquí tocaste un tema bien importante, lo que es la contratación, entre comillas, de servicios profesionales o de servicios. Sí, lo que es el pago por factura. No es, escúchenme bien, no es una relación de laboral o no es un contrato laboral. Sí, si yo contrato a alguien por servicios, no es un contrato laboral. Porque estoy pagándole por una factura y estoy pagándole por algo en específico. Sí, es decir, tú, Erika, me contratas a mí como abogado. Sí, para servicios profesionales, lógicamente. En ese caso, yo no tengo ninguna relación de dependencia contigo. Es decir, tú no eres mi jefa. Yo sé cómo llevo el caso. Yo tomo mis decisiones. Sí, para que haya relación de dependencia debe haber 3 cosas: la remuneración, las órdenes y horario de trabajo. En este caso, tú, Erika, conmigo, yo no voy a tener un horario de trabajo contigo. Tú me contratas y yo me acomodo, me organizo de cómo voy a manejar tu caso, pero no más, ¿no es cierto? Tampoco me vas a dar órdenes. Lo único que me puedes pedir es avances o informe. Máximo, que estás pagando por un servicio. Sol. Bueno, profe, tengo una
consulta. ¿Y qué pasa con las jornadas reducidas? En esos contratos, por ejemplo, se firma un contrato, te dicen que te van a pagar horas extra, el IES, pero recuerdo que hay una cláusula o algo así donde dice que ellos no tienen por qué darte el 13º o lo pueden aplazar, algo así, o te pueden dar, perdón, mensualmente. Eso sí, aquí tienen que tomar algo en claro, ¿sí? 13º, 14º, fondos de reserva, se puede pagar mensualmente en caso del que el trabajador así lo quiera, ¿sí? Tú puedes decirle, pues, págame mensualizado o págame acumulado, dependiendo de cómo tú quieras recibirlo. Pero es que si no se, o sea, si en el caso no se quiere que le paguen a uno mensualmente, sino que sea acumulado, pero en el contrato estipula, o sea, como que yo te voy a pagar mensualmente y salados. Ya eso es. Eso no está así tal cual en el Código de Trabajo. Ojo, Código de Trabajo, en la Ley Orgánica del Servicio Público o los servidores públicos es totalmente diferente. Sí, ahí sí te dicen te pago mensualizado y se acabó. Sí, pero en lo que es Código de Trabajo tú puedes reclamar eso también, mencionando que el artículo tal del 13º me establece o te establece que se puede mensualizar o acumular el 13º, que es la regla general. Sí, que todos podemos recibir acumulado el 13º. Sí, y esto deben hacerlo en los primeros 15 días igual de que firman el contrato laboral. Ya, profe, gracias. Listo. Carlos. Buen día, abogado. Bueno, en el tema que conversaba sobre la prestación de servicios, para dejar más claro, realmente cuando uno está cobrando con factura no tiene derecho a vacaciones 13º ni 14º, porque no tiene una relación de dependencia, ¿no es cierto? Eso quería dejar un poco más claro. Y también por lo que compañera Sol decía, dentro del sector público nosotros tenemos el derecho para exigir si queremos el pago mensualizado o acumulativo. Pero siempre tenemos que mandar la carta en el mes de enero, hasta el mes de enero dirigido a la Los primeros 15 días de enero es. Sí, o sea, no podemos, si es que a mí me contrataron en el mes de junio, ya qué pena, o sea, no puedo yo coger y mensualizar para nada, sino que ya me vendría acumulado para el mes de diciembre o para el mes de agosto, como corresponda la ley. Del Código de Trabajo sí no tengo mucho conocimiento cómo será este tema de mensualizar, pero sí es un derecho que no le pueden coger y poner dentro del contrato que tiene que mensualizar, porque esto está ya escrito, o sea, ya sale del MDT, ya está escrito dentro del reglamento del Código de Trabajo. Entonces ellos no pueden cambiar eso. Entonces, si es un derecho, no sé si es que es desde enero igual que el servicio público, pero ellos sí pueden escoger si quieren mensualizar o quieren todo reunido para el mes que corresponde. Claro, muchísimas gracias, Carlos. Justamente en este tema de 13º o 14º, que son los pagos que te dan en el mes de agosto, en el mes de diciembre, mes de agosto, si es que cierra, etcétera. Yo te puedo decir que en la parte privada, sí, te dicen al momento que tú estás firmando el contrato laboral, te dan una hoja de autorización. Sí, en esta hoja de autorización tú decides si es que es acumulada o es mensualizada. Sí, por ejemplo, yo entré al instituto a trabajar en el mes de mayo. Sí, y ni bien firmé el contrato me dieron esta hoja de cómo quiero recibir mis 14º y 13º. Entonces yo puse acumulado, porque yo quiero recibir acumulado, y ya se está acumulando mes a mes. Pero ahí está bien, ¿no? Porque no le están vulnerando el derecho. En cambio, a la compañera dice que ya le cogen en el contrato laboral. Está ya determinado cómo ella va a recibir. O sea, eso está mal, porque a cada funcionario tienen que darle a escoger según la necesidad de cada uno, porque así lo dice la ley. Así es, así es. Sí, justamente eso lo estaba mencionando a Sol, que es de un derecho de elección, si quiero el mensualizado o a su vez quiero acumulado, pero la regla general, sí, es que se va a acumular.
Sí, en el fondo de reserva, la regla general es que es mensualizado. Ok. Claro, ok, gracias, abogado. Listo. De ahí vamos con el principio de tutela y protección. ¿De qué se trataba este principio de tutela y protección? A ver, déjenme ver quién quiere participar. Estefanía Osorio. Buenos días. Tutela y protección dice que el Estado será el encargado de velar los derechos del trabajador. Ok. Sí, justamente el principio de tutela y protección trata o versa que el trabajador, o bueno, el Estado será el encargado de siempre ver esta protección hacia el trabajador. Sí, siempre ver esta protección hacia el trabajador. Muy bien, muchas gracias. Yo aquí les explicaba que en una relación laboral hay dos partes. Hay el trabajador y el empleador. Hay una parte fuerte y hay otra parte que se le considera como débil. ¿Sí? En este caso, en una relación laboral, la parte fuerte va a ser el empleador y la parte débil va a ser el trabajador. ¿Sí? En razón de que lógicamente nosotros estamos bajo sus órdenes, bajo su dependencia. Nosotros somos la parte más débil de la relación laboral. Entonces, ¿qué hace el Estado? ¿O qué debe hacer el Estado? Proteger a la parte más débil. ¿Estamos? Ariel López. Hablamos también del principio pro-operario. ¿Qué es el principio pro-operario? Ariel López. Está apagado tu micrófono. Ok, vamos a continuar con otra persona. Carol Parreño. Se podría decir que es un principio que va a favor de los trabajadores. Va a favor de lo... Pero ¿de qué se trataba en sí? O sea, ¿cómo sería? O sea que ante cualquier situación el derecho va a ir a favor del trabajador. O sea que le va a dar la razón al trabajador y la parte de ganar a él. O sea, ante la duda, Ok, tienes, algo por así. ahí va, sí, por ahí va, sí. Justamente que sea principio pro-operario quiere decir que se va a utilizar la ley más favorable hacia el trabajador. Sí, la ley, en caso de tener dos leyes, que la una te diga el trabajador debe recibir $500 y la otra te diga el trabajador debe recibir $1000, ¿cuál ley se va a utilizar? La que sea más favorable. Sí, se debe utilizar, por ejemplo, en este caso, la ley de los $1000. Sí, es en caso de conflicto de leyes. Ok, después viene o tenemos lo que es el principio de libertad. Aquí yo les comentaba que se puede ver desde las dos partes la libertad. La primera parte que tiene la libertad de contratar, que es el empleador. La libertad de elección a quien quiere contratar. Y el trabajador va a tener esta libertad de querer trabajar donde él decida. Sí, entonces tenemos el principio también de libertad. Hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? De ahí viene lo que es, o lo conocemos como el principio de transacción. Sí, el principio de transacción trata o versa sobre los acuerdos que nosotros podemos llegar a tener con el empleador. Sí, por ejemplo, el tema de vacaciones. Yo le voy donde Estefanía, que es mi jefa. Le digo, mira, Estefanía, quiero tener vacaciones los 15 últimos días del año.
Estefanía me decía, perfecto, Paul. En ese momento ya se está convirtiendo en un acuerdo. ¿Por qué? Porque yo doy una propuesta a Estefanía y Estefanía acepta mi propuesta. Estamos. Tema de horas extra. También debe llevarse un acuerdo. ¿Sí? ¿Está entendido? Sí. Ok. Después tenemos, ¿sí?, el principio conocido como la estabilidad laboral, que es uno de los principios más importantes de cual goza el trabajador. Sí, pero ¿qué es esta estabilidad laboral? ¿Qué han escuchado ustedes de la estabilidad laboral? Es la continuidad en el puesto de trabajo. Es la continuidad. Es la continuidad en el puesto de trabajo. Sí, es la permanencia que yo tengo. O sea, el derecho de permanecer en mi lugar de trabajo. Sí, el derecho que yo tengo a la continuidad en mi puesto de trabajo. Sí, y hay dos tipos de estabilidad laboral. Hay la estabilidad laboral absoluta y hay la estabilidad laboral relativa. Sí, la estabilidad laboral absoluta es la que no nos limita en tiempo a poder trabajar. Sí, porque por ejemplo, hay contratos que te van a decir, bueno, tú vas a trabajar 120 días, el cual es el contrato eventual, por ejemplo. Pasado esos 20 días, 120 días, ya no trabajas, ya no tienes estabilidad laboral, ¿no es cierto? Si no, tu estabilidad laboral va a versarse en un límite de tiempo. Pero ahora, si nosotros tenemos un contrato indefinido, en el cual no se establece un límite de tiempo, ¿sí?, vamos a gozar de esta estabilidad laboral absoluta por todo el largo de nuestro contrato. ¿Está entendido? Y hay la estabilidad laboral relativa, que es justamente esta que ya te establece un límite de tiempo. Sí, absoluta, no hay límite de tiempo. Relativa, hay límite de tiempo. Sí, por ejemplo, para que me entiendan un poco más, también en el sector público, sí, también hay lo que es la estabilidad laboral absoluta y relativa. Sí, la estabilidad laboral absoluta vas a obtener en el sector público una vez que tengas el nombramiento definitivo. Sí, pero hay relativa en razón del tiempo. Por ejemplo, el contrato por servicios ocasionales, que es por 2 años y se puede renovar una sola vez. Sí, ya te establece un límite de tiempo. ¿Estamos? ¿Sí está entendido? Paula, Daniela, Marjorie, ¿está entendido? Sí, profe. Sí, profe, sí está entendido. Le hice por señas un sí. Así. Ah, ok. Perdón por no ver tus señas. No, le hice así. Sí, profe. Ah, ok. Listo. Entonces ahora vamos a pasar, sí, al derecho al trabajo. Si bien es cierto, tenemos, sí, voy a explicarles un poco, voy a rayar mi propia diapositiva para que me entiendan. Sí, el derecho laboral llegaría a ser todo este conjunto de normas que lo tenemos dibujado en la pantallita, sí, súper lindo, sí, de lo que esta esfera total de todos los derechos laborales, sí, de todo este conjunto de normas regulatorias de la relación laboral. Sí, el derecho al trabajo llega a ser una parte de lo que es el derecho laboral. ¿Sí? Después de eso va a seguir a salir o seguir conociendo
todos los demás derechos que gozamos, la remuneración, vacaciones, 13º, 14º, licencia por maternidad, licencia por paternidad, afiliación al IES, etcétera. ¿Sí? Pero todos vamos a tener el principal derecho, que es el derecho al trabajo o al trabajar. ¿Sí? Como seres humanos nosotros gozamos de este derecho. ¿Estamos? Por lo tanto, en el derecho al trabajo lo vamos a ver como que es inherente al ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que por ser humano, por ser persona, yo ya gozo de mi derecho al trabajo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio? Sí, por ser humano yo tengo capacidad de goce. Es decir, tengo la capacidad de adquirir un derecho por ser humano. Sí. Y como les comentaba, siempre en las luchas sociales se logra consagrar un derecho. Se logra que ese derecho sea considerado. En este sentido, las luchas sociales, por ejemplo, la de Chicago, logró que se reconozca el derecho del trabajo o al trabajo se lo ponga en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, que se considere como un derecho humano. ¿Ok? Después de ello, sí, en la Constitución de la República del Ecuador, se encuentra este derecho al trabajo o del trabajo, sí, programado. Se encuentra en el artículo 33. ¿Y qué nos menciona? ¿Qué nos dice? ¿Qué es la actividad que nosotros vayamos a desempeñar para satisfacer nuestras necesidades básicas como seres humanos? Es decir, es la actividad que yo llevo a cabo para que se me pague una remuneración por esa actividad y que con esa remuneración justa yo pueda satisfacer mis necesidades básicas. ¿Ok? Ese es el derecho al trabajo. El derecho que yo tengo a realizar una actividad que sea pagada. Y que esa actividad que sea pagada pueda pueda satisfacer mis necesidades básicas. Pagando alimentos, ropa, agua, luz, etc. ¿Sí está claro? Sí. Ok, perfecto. Después de eso tenemos los derechos del trabajador. ¿Sí? Yo ya ingresé a trabajar. Yo ya hice efectivo mi derecho al trabajo. Ingreso a trabajar. Dentro de esta institución en la cual yo ingreso a trabajar o dentro de esta empresa donde yo ingreso a trabajar, tengo ciertos derechos, ¿sí? A los cuales deben acogerse, me deben brindar. Por ejemplo, la afiliación al Seguro Social, el sueldo básico, las horas extras suplementarias, 13º, 14º, fondos de reserva, las vacaciones, la licencia por maternidad, licencia por paternidad, subsidio por maternidad, las utilidades y los certificados de trabajo. Sí, lógicamente me faltan unos más derechos, pero son los principales que para nosotros debemos conocer. Y en ese sentido, ustedes tienen una exposición, sí, de los derechos del trabajador. ¿Ok? La cual la vamos a hacer a las 8 de la mañana. Sí, vamos a tener 10 minutos de descanso o de receso. ¿Estamos? Sí. Sí, profe. Perfecto, a las 8 nos vemos, chicos.
Listo, vamos a empezar con sus exposiciones. Sí, dependiendo del grupo en el cual ustedes hayan formado o yo les haya formado según Zoom. Sí, por lo tanto, ¿quién quiere empezar? Estefanía. Tu grupo empieza. Sí. Listo. Permítame compartir pantalla, por favor. ¿Sí está habilitado o no? Sí, está habilitado que puedes compartir. Ya. Los derechos del trabajador ecuatoriano. Según la Constitución determina en el artículo 33, el trabajo es un derecho y un deber social y un derecho económico, fuente de realización personal y base económica. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad y a una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. En el Ecuador tenemos el Código de Trabajo y la LOCEP. En el servicio público existen dos normativas que regulan las relaciones entre el empleado y el empleador. El Código de Trabajo ampara también a los empleados privados y a la Ley de Servicio Público LOCEP. En la función pública, el Código ampara a los considerados obreros, mientras que la LOCEP ampara a los oficinistas con el artículo 23. Comparten los mismos derechos. La afiliación al Seguro Social, desde el primer día en sus funciones, según el artículo 34 de la Constitución, es un derecho irrenunciable. No puede ser compensado con valores monetarios. El derecho a la 13ª remuneración, con el artículo 111 del Código de Trabajo y 97 de la LOCEP, también conocido como bono navideño, esta remuneración equivale a la 12ª parte de las remuneraciones que hubieran percibido durante el año calendario. El derecho al 14ª remuneración. En el artículo 113 del Código de Trabajo y 98 de la LOCEP equivale a una remuneración básica mínima unificada. Es conocido como un bono escolar y se cancela según el periodo académico de las diferentes regiones. Esta bonificación también se cancela a los jubilados del IES y a los pensionistas de la Policía Nacional y militares. También comparten lo que es el fondo de reserva. Según el artículo 196 del Código de Trabajo y 99 de la LOCEP, todo trabajador que preste servicios por más de un año tiene derecho a que el empleador le abone una suma equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año completo. Tanto los trabajadores públicos y privados gozan de derechos, pero en muchos casos son distintos, como lo podemos observar. En el Código de Trabajo, los empleados privados perciben un sueldo básico. Según el artículo 117, la remuneración equitativa, es decir, sin discriminación alguna por color, etnia, sexo, etc. En el pago de este valor no se incluye los pagos de horas extras o suplementarias. También tienen derecho a percibir horas extras y suplementarias. Según el artículo 47 del Código de Trabajo, las horas trabajadas fuera de la jornada de trabajo se las conoce como horas extras o horas suplementarias dependiendo de los días y horas en las que se realicen las actividades laborales. También también tienen el derecho para firmar contratos de tiempo fijo o indefinido según sea el caso y según como lo ampare el Código de Trabajo.
Tienen derecho a las vacaciones. Según el artículo 72, expresa que los trabajadores empiezan con 15 días y van aumentando según los años de labores hasta llegar a un tope máximo, que son los 30 días. Tienen derecho a demandar. Los incidentes legales deben presentarse ante la Inspectoría de Trabajo, a un juez laboral, y tiene un plazo límite de 3 años. Tienen derecho a la jubilación patronal. Los trabajadores que por 25 o más hubieran prestado servicios continuos o interrumpidamente tendrán derecho a ser jubilados por sus empleadores. Tienen derecho a permisos. Se concede a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del sufragio a las elecciones populares establecidas por la ley, siempre que dicho tiempo no exceda de 4 horas. Tiene derecho a permiso a la atención médica. Se concede a los trabajadores el tiempo necesario para ser atendidos por el seguro individual y familiar del IES o privados. Tiene derecho a la licencia por maternidad y paternidad. La licencia por maternidad, según el artículo 152, la licencia remunerada por 12 semanas a las futuras madres. El plazo puede extenderse con 10 días más por nacimientos múltiples. Dichas madres pueden reintegrarse a sus labores luego del periodo establecido, cumpliendo con un horario especial hasta que su hijo o hija tenga 1 año de edad. La licencia por paternidad, según el artículo 152, esta licencia por paternidad es remunerada por 10 días, si es por parto normal, y 15 días si es cesárea o parto múltiple. También tienen el derecho al subsidio por maternidad. Este subsidio es cancelado cuando la afiliada ha recibido atención médica, cuenta con certificado médico prenatal de nacimiento del niño vivo. Para percibir este subsidio debe ser ingresada la cuenta de la afiliada en el sistema del Seguro Social. Tiene derecho a solicitar certificados relativos a su trabajo y también tiene derecho a recibir el pago de utilidades. Según el artículo 97, establece que el empleador o empresa reconocerá en beneficio del trabajador el 15% de las utilidades líquidas. Profe, no sé si aquí también puedo hablar de la LOCEP o solo de lo... Sí, ya. En la LOCEP también tenemos los mismos derechos, pero siempre cambia en alguna situación. Incluso tienen, podemos observar que en los permisos tienen un poco más de accesibilidad. Tienen derecho a percibir una remuneración dentro de la escala a nivel jerárquico. Según el artículo 107 de la LOCEP, la remuneración de las servidoras y servidores públicos comprendidos dentro de la escala del nivel jerárquico superior se pagará desde el día en que inicie el ejercicio efectivo de sus funciones. Tiene derecho a percibir horas extras o suplementarias. Según el artículo 114, cuando las necesidades institucionales lo requieran y existan la disponibilidad presupuestaria correspondientes según el artículo 3 de esta ley. Tienen derecho a firmar sus contratos ocasionales. Los trabajadores que están amparados en la LOCEP firman estos contratos. Tienen derecho a las vacaciones. Según el artículo 29, toda servidora o servidor público tendrá derecho a disfrutar de 30 días de vacaciones anuales pagadas después de 11 meses de servicio continuo. Las vacaciones podrán ser acumuladas hasta por 60 días. Tienen derecho a demandar. En caso de incidentes legales, deben presentar las denuncias ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo. Su derecho a demandar caduca y percibe al término de 90 días. No cuenta con jubilación patronal, pero sí contempla con una indemnización, siempre y cuando haya trabajado en la misma institución por más de 30 años. Tiene derecho a permiso para matriculación de hijos e hijas. Según el artículo 64, el jefe inmediato concederá al o a la servidora permisos de matriculación de sus hijos e hijas de planteles de educación básica y bachillerato, hasta 2 horas por día por cada hijo o hija. Tiene derecho al permiso para atención médica. Según el artículo 60 de la LOCEP, la o el jefe o responsable de la unidad podrá conceder permiso para atención médica debidamente programada hasta por 2 horas en el mismo día. Tiene derecho para el permiso para el cuidado del recién nacido.
Según el artículo 61, concederá permiso con remuneración a las servidoras para el cuidado del recién nacido por 2 horas diarias durante 2 meses efectivos, contados a partir de la terminación de la licencia por maternidad, cuando se produzca el fallecimiento de la madre o del niño en el periodo posterior de la licencia por maternidad. El padre hará uso de la totalidad o de la parte del tiempo que reste de este permiso. Permiso para estudios regulares. Según el artículo 59, se concederá permiso de hasta 2 horas diarias para estudios regulares siempre que la o el servidor de carrera acredite la matrícula y enseñe sus notas que ha pasado de año o semestre. Tiene también derecho a la licencia por maternidad y paternidad. Según el artículo 27, las licencias con remuneración por paternidad, el servidor público tiene derecho a la licencia con remuneración por el plazo de 10 días contados desde el nacimiento de su hija o hijo, cuando el parto es normal. En los casos de nacimiento múltiple o por cesárea se ampliará este plazo por 5 días. La licencia por matrimonio o por unión de hecho. Según el artículo 39, tienen derecho la o el servidor que contraiga matrimonio o unión de hecho a una licencia con remuneración de 3 días hábiles. Esto puede ser antes de celebrarse el matrimonio o después de celebrarse el matrimonio. Otros beneficios que también tienen los trabajadores del sector privado y los trabajadores del sector público. Estos también se nota más en lo que es el sector privado, porque las empresas también pueden brindar lo que son seguros de vida, seguros dentales, alimentación, transporte, viáticos, uniformes, víveres. Incluso les pueden dar paquetes para vacaciones y también ciertos otros beneficios como el día que se cumple años pueden tener libre. En el sector público, lo único que se puede aumentar sería los uniformes, el transporte y los viáticos, y esto sería dependiendo la entidad en la que se maneje y la labor en la que se desempeñe. Muchas gracias. Muy bien, gracias Estefanía y al grupo. Sí, me gustó mucho esto de la comparativa entre lo que es del sector privado y lo que es del sector público, en el cual nosotros, yo al menos puedo decir que en el sector público siempre gozan un poco más de beneficios. Sí, 30 días de vacaciones, hay más permisos, ¿sí? Hay, por ejemplo, el permiso para el cuidado del recién nacido, ¿sí? En el sector privado sí existe, se llama licencia sin remuneración para el cuidado del hijo o hija, que es pasado la licencia por maternidad o paternidad y no te pagan y se puede dar hasta 9 meses, por ejemplo, esta licencia. Sí, para el cuidado del hijo. Muy bien, les felicito al grupo. Siguiente grupo. Buen día, abogado. ¿Cómo está? No sé si tal vez podemos nosotros realizar la exposición. Claro. Perfecto. Entonces, no sé si nos puedes ayudar, María José, compartiendo la pantalla. Claro, dame un segundito. Ok. Ahí se está viendo. Sí. Ya. No, yo todavía no veo. Sí, ahí estamos. Ya. También. Hacer una estación. Listo. ¿Podemos iniciar? Sí, ya puede iniciar. Listo. Buen día, abogado. Buenos días, compañeros. Nuestro grupo es el grupo 6. Vamos a hablarle de los derechos del trabajador. Nuestros integrantes, estamos con los integrantes Scarlett Granda, María José Arias, Jennifer Romero, Jenny Benavides, Santiago Signo, Johnny Yepes y Karen Ureña.
como un aspecto general de los derechos del trabajador y en base a lo que hemos escuchado justamente en las clases con nuestro profesor, podemos decir que todos tenemos estos derechos que son irrenunciables. En la mayoría de ellos hablamos de que buscan encontrar la estabilidad entre el empleador y el empleado, puesto que estos derechos los adquieren y se los mantiene mientras exista la relación laboral y el momento hasta la finiquitación. Los permisos laborales. Como permisos laborables podemos hablar que existen varios de ellos. Los primeros es conceder a los trabajadores el tiempo necesario para ejercer el derecho al sufragio. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún empleador puede obligar o no puede dar el permiso a sus empleados el momento de una votación, por ejemplo. Puede hacer esta para presidente o puede hacer para alcaldes y concejales o GATS parroquiales. El segundo es conceder el tiempo necesario para ser entendidos por las facultativos de la Dirección de Seguro Social, de Salud Individual y Familiar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona tiene un permiso médico o tiene algún problema con el afiliado o un familiar directo del afiliado, puede solicitar un permiso y el empleador no podrá negarlo. El tercero es para satisfacer requerimientos o notificaciones judiciales. Esto lo habla claramente en el artículo 42, en el numeral 9, que explica que si una persona, un empleado o un empleador, cualquiera de los dos, tiene un llamado judicial para, sea por cualquier tema, no se le puede negar el permiso, lo que quiere decir que tiene que asistir a la audiencia o, en este caso, al proceso legal que esté cursando. El cuarto es permitir a los trabajadores faltar o ausentarse del trabajo para desempeñar comisiones de asociación a lo que pertenezca, siempre que esté de aviso al empleador con oportunidad de vida, en base al artículo 42, numeral 11, primer inciso. El punto 5, los trabajadores comisionados gozarán de licencia por el tiempo necesario y volverán al puesto que ocupaban, conservando todos los derechos derivados de sus respectivos contratos, pero no ganarán remuneración correspondiente al tiempo pedido. Esto en base al artículo 42, numeral 11 del segundo inciso. Quiere decir que, por ejemplo, si yo me encuentro laborando en el sector público y solicito una licencia, tal vez por ejecutar otro cargo, justamente, un ejemplo, yo soy un funcionario público, me lancé para las votaciones de tal vez como candidato a un cargo parroquial o municipal o metropolitano y gané, puedo ejercer este derecho a pedir un tiempo de comisión de servicios. Perdón. Punto 6. Conceder el permiso o declarar en comisión de servicios hasta por 1 año y con derecho a remuneración hasta por 6 meses al trabajador que teniendo más de 5 años de actividad laboral y no menos a 2 años de trabajo en la misma empresa o tuviera beca para estudios en el extranjero en materia relacionada con la actividad laboral que ejercita o para estabilizarse en establecimientos oficiales del país. En este punto fue muy controversial, por ejemplo, lo que se presentaba del candidato Andrés Arauz, que él pertenecía al Banco Central, si no me equivoco, y solicitó justamente esta comisión de servicios. Se le permite y a su vez también se le puede pagar. Y como dice justamente, tiene derecho, por ejemplo, a realizar estudios en el extranjero. No deja de pertenecer a la institución pública, sino se le permite ausentarse una cantidad de tiempo establecida. El punto 7, los empleadores que contratan mayores de 15 años y menores de 18 años de edad que no hubieran terminado su instrucción básica estén en la obligación de dejarles libres 2 horas diarias de las destinadas al trabajo a fin de que concurran una escuela. Esto es basado en el artículo 135. Quiere decir que, por ejemplo, una persona que se encuentre cursando estudios de segundo nivel puede realizar justamente la terminación de los mismos. Punto 8. Conceder 3 días de licencia con remuneración completa al trabajador que en caso de fallecimiento de su cónyuge o de su conviviente en unión de hecho o de sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad en base al artículo 42, numeral 30.
En esta parte, por ejemplo, todos tenemos derecho a que si llegase a ocurrir una de estas desgracias, podemos solicitar directamente a nuestro empleador, lógicamente adjuntando los documentos legales, en este caso, por ejemplo, acta de defunción, y podemos realizar este permiso. Punto 9, licencia por adopción. En el artículo 152, en la parte número 2. No necesariamente una persona puede solicitar una licencia por paternidad, puede realizar una licencia por paternidad, pero en este caso la licencia por adopción la pueden realizar ahora en base a los derechos que tenemos, hombres o mujeres, sea el matrimonio entre hombres o entre mujeres. No hay ningún problema en esa parte. El punto 10, la licencia con sueldo a los trabajadores y trabajadoras para el tratamiento médico de hijas o hijos que padezcan una enfermedad degenerativa. Puede ser esta, por ejemplo, una enfermedad como el cáncer o inicio justamente de ella, o tener problemas de salud inicio severo. El punto 11. Cuando por razón cualquiera, fiestas no determinadas en el artículo 65 y en el Código del Empleador, licencia de los trabajadores, estará obligado a pagarles la remuneración de ese día, como si el trabajo se hubiera realizado, a menos de que entre el empleador y el trabajador hubiera mediado convenio expreso para la suspensión del trabajo, pues en tal caso, nada deberá del primero al segundo por la parte del concepto. En esta parte, puedo solicitar a mi jefe, a mi empleador, un día de permiso si es que tengo dentro de mi lugar de residencia alguna fiesta importante, y este día no sería considerado como descuento, por ejemplo, un descuento vacación. Por fallecimiento del cónyuge, conviviente, perdón, este ya estaba. Y sí, no sé si nos puede ayudar Johnny, tal vez, exponiendo esta parte. Bueno, yo les voy a exponer sobre el sueldo básico, que es uno de los derechos en que el trabajador goza y se encuentra en el artículo 328 de la Constitución de la República del Ecuador, donde establece que el trabajador tendrá una remuneración justa donde satisfaga las necesidades del trabajador y de toda su familia. Este debe ser una remuneración justa donde pues el trabajador esté recibiendo dicho sueldo por realizar sus actividades. Continuamos con los fondos de reserva, que es uno de los derechos que el trabajador goza a partir de cumplir el primer año de realizar sus servicios. Este derecho este bono equivale al 8.33% de la remuneración aportada del IES. Esta remuneración es mensual. En otros casos, el IES administra dichos fondos de reserva a únicamente afiliados que han decidido ahorrarlos en sus cuentas individuales a esta institución. Seguimos con otro derecho, que es la solicitud de certificados, que consta en el artículo 42, que tiene que conferir gratuitamente al trabajador cuantas veces éste lo solicite un derecho, el certificado relativo a su trabajo, en donde éste debe contener el tiempo de servicio, la clase o las clases de trabajo que desempeñó y el salario o sueldos permitidos. Está el empleador obligado a facilitarle al trabajador este tipo de certificado hasta un plazo de 10 años. Después de no está obligado a realizar dicho certificado, en donde si es que existe dificultades o se pierda o se dañe, puede adquirirlo nuevamente acercándose a la empresa o
donde era su anterior trabajo y solicitarlo. Si el empleador no quiere facilitarle dicho certificado al trabajador, pues este estará incumpliendo la ley de contratos. Continuamos con las horas extras o suplementarias. Como sabemos y tenemos en conocimiento, la jornada de trabajo es de 8 horas, como máximo 40 a la semana. Según el Código de Trabajo en el artículo 47, si el trabajador excede estas horas, pues se convierte en horas extras o suplementarias, donde estas tienen que ser pagadas con una remuneración del más del 50% de recargo si se encuentran establecidas entre las 24 a 6 horas de acuerdo al artículo 55. Las horas extras no deben pasarse de 4 horas al día o a su vez 12 horas a la semana. A continuación, mis compañeros, con los otros derechos. Listo. Profe, buenos días, compañeros. También contamos con el derecho a la afiliación al Seguro Social. El trabajador tiene derecho a ser afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o IES, desde el primer día de trabajo por parte del empleador. Los porcentajes de pago de afiliación: el aporte patronal, que es del 11,45%, y el aporte personal, que es del 9,45%. Una vez que el trabajador cuenta con el derecho a la afiliación al seguro, cuenta con beneficios de salud, que cuenta con atención médica, exámenes médicos, hospitalización, cirugías, rehabilitación, tratamiento para enfermedades crónicas, tratamiento para enfermedades catastróficas, subsidio por enfermedad y maternidad. Para tener derecho a la atención médica, el trabajador debe cumplir con 3 meses de aportaciones, con algunas excepciones también. En caso de accidentes o emergencias, se otorga la prestación aún en el caso de que el afiliado no cumpla con tiempos de aporte necesarios. También en caso de afiliados cesantes por más de 60 días que hayan adquirido el derecho, lo recuperarán con 1 mes de aportación. También tienen acceso a préstamos, sean hipotecarios, prendatarios o quirografarios. También tenemos el derecho a la jubilación por vejez, invalidez y discapacidad. El derecho que todo trabajador tiene por culminar un ciclo laboral, siempre que reúna cierta edad y un número de aportaciones contemplado en el artículo 216 del Código de Trabajo. Primero, jubilación por vejez. Tiene derecho a recibir pensión mensual vitalicia de jubilación por vejez el afiliado que cumpla con los requisitos de cese, edad y tiempo de aportes. Como ven, ahí tenemos una tabla en la que nos indica la edad y los años de aportación que debe tener. Adicional a la pensión, puede recibir la 13ª pensión, que es lo reciben en el mes de diciembre, y también una 14ª pensión, que es un sueldo unificado que lo recibiría en el mes de septiembre. También tenemos la jubilación por invalidez, prestación económica anticipada que se concede al empleador por enfermedad común o general, esta sea física, funcional o mental, se haya incapacitado para realizar su trabajo. Los requisitos son mínimo 60 imposiciones mensuales, no tener generada alguna otra solicitud por jubilación, sea vejez o discapacidad, estar cancelados los aportes. Una vez se hace esta solicitud, puede ser denegada en casos de que la incapacidad haya sido cuando el empleador se encuentra bajo efectos del alcohol u otras sustancias. También si la incapacidad se da de forma intencional o por intento de suicidio. Jubilación por discapacidad. Encontramos 2 casos: personas con discapacidades físicas afiliadas al IES que acrediten un mínimo de 300 aportaciones sin límite de edad, y las personas con discapacidad mental afiliadas al IES que acrediten un mínimo de 240 aportaciones sin límite de edad. Para ambos casos necesitan tener un mínimo del 30% de discapacidad, y aparte de contar con la pensión, tienen derecho a acceso de seguro, el Montepío, que es un seguro de muerte, y auxilios funerales.
Y a continuación mis compañeros les van a dar a conocer algunos otros derechos que tienen los trabajadores. Perdón, acotando a todo esto, abogado y compañeros, si existiese alguna duda o tal vez alguna pregunta, por favor, levanten la mano para poder responder alguna inquietud. Gracias. Continúa, María José. Gracias, Luis. Yo les voy a hablar sobre el derecho a la licencia por maternidad. Las futuras madres afiliadas al Seguro Social tienen ese derecho del permiso por licencia de maternidad, que corresponde en 12 semanas con remuneración. Esto se da por el motivo del nacimiento de su hijo. Eso quiere decir que son exactamente 84 días que va a tener permiso. En caso de que tenga un nacimiento múltiple, esta licencia se extenderá por 10 días más. Después de esas 12 semanas, la madre debe incorporarse a trabajar con un horario de 6 horas diarias por motivos de su lactancia. Eso en caso de que labore 8 horas diarias. En el caso de que la colaboradora labore 4 o medio tiempo, 4 horas o 6 horas, ya no tendría este permiso de lactancia. Es importante recalcar que el periodo de lactancia dura hasta que el niño cumpla 12 meses de nacido. Sí, el IES entregará el subsidio en dinero por maternidad durante 12 semanas, equivalente al 75% de su último sueldo o salario. El 25% restante será cubierto por la empresa. En caso de que la colaboradora no esté cubierta con el tiempo mínimo de aportes, que serían 12 aportaciones consecutivas a la fecha del parto, es el empleador quien deberá pagar esta remuneración. Y también, después de esos 84 días de permiso, la colaboradora puede acogerse a 9 meses más, pero ella no va a tener remuneraciones y va a estar exenta de la aportación al IES, no va a tener vacaciones, lo único que va a estar dispuesto es su puesto de trabajo. Aquí sigue Johnny. Voy a seguir yo misma. Ya la licencia por paternidad. En Ecuador el permiso por paternidad es obligatorio. En caso de ser parto natural, dura 10 días o 15 días en caso de una cesárea. ¿Sí? En caso de tener nacimientos de niños múltiples, esto se extiende igual a los 15 días. ¿Sí? Igual estos días de la ausencia del padre son pagados. Eso se establece en el artículo 152. Casos especiales. Existen casos especiales donde la licencia puede prolongarse. Como le decía, por el nacimiento prematuro, que requieran cuidado especial, la licencia por paternidad se extiende 8 días más. En caso de una enfermedad degenerativa, 25 días más. Todo esto debe estar justificado por un certificado médico, sea facultado por el IES o por una clínica privada. En caso del fallecimiento de la madre durante el periodo del parto, el padre puede hacer uso del total del periodo restante en la licencia, que serían los 84 días que la madre tenía. Si el hijo es adoptado, la licencia remunerada es de 15 días. Esta inicia a partir de la fecha que su hijo fuera entregado legalmente. Cuando el permiso de paternidad remunerado haya culminado, el padre puede solicitar una extensión de licencia. Eso será en una sola ocasión y será sin remuneración. La extensión es opcional y voluntaria. Puede llegar hasta los 9 meses y debe ser solicitada con los 15 días de anticipación, siempre y cuando esté vigente la licencia. La solicitud de extensión del permiso de paternidad deberá ser presentado al empleador, adjuntando el certificado en que el niño nació vivo, su partida de nacimiento e indicando cuánto tiempo tomará el permiso. Por otro lado, cuando el padre vaya a regresar a trabajar, luego de la extensión, también deberá notificar su retorno con 15 días de anticipación. Muchas gracias, compañeros. Bueno, buen día, profesor. Yo voy a continuar con las vacaciones anuales. Esto es un derecho que se tiene ininterrumpidamente una vez que una persona
haya cumplido un año laboral y tendrá derecho generalmente a 15 días, conforme lo estipula el artículo 69. También estas vacaciones son irrenunciables, es decir, que no puede decir, no, yo no quiero, sino que realmente la persona debe tomar como derecho. En este caso, las personas que también tienen jornada parcial, es decir, a medio tiempo, también tienen derecho a los mismos 15 días, no es que es la mitad por ser medio tiempo. Y obviamente cada vez que vaya una persona acumulando mayor a su 5º año, tendrá un derecho a un día más. También debemos contemplar que todo esto de las vacaciones, hay ocasiones en que empresas o a veces situación no los dejan salir. Recordemos, compañeros, que es un derecho y se lo debe solicitar sí o sí. María José. En el caso también de la liquidación por el pago de vacaciones, nosotros en el pago de vacaciones se hará de una forma general y única. Esto computando la 14ª parte de lo que se percibe como trabajador durante un año. Esto se hace por el efecto de que se toma en cuenta lo que se percibió del trabajador por concepto de suplementarios, de extraordinarios, comisiones, todo lo que haya tenido la persona en su aporte también del IES cuando asume el empleador. Nosotros también tenemos que tener en cuenta que la retribución que tenga de carácter normal a la industria o servicio, el porcentaje legal de las utilidades, los viáticos, subsidios, 13ª, 14ª remuneración, representarán en orden social. La acumulación de las o postergación de las vacaciones. Como trabajadores podemos hasta un tiempo de 3 años seguidos, podemos de cierta manera acumularlos con la intención de que al 4º año debemos gozar las vacaciones. En el caso de que no se haga, se tiene derecho a de que en esta situación, por ejemplo, no corresponde al tiempo de las no gozadas sin recargo, ya no lo podrá tomar al acumular un 4º año. También debemos tener en cuenta que si la situación del trabajador no llega a disfrutar las vacaciones, como les había dicho, corresponde a no gozarlas con un 100% de recargo. María José. Ya, el permiso de lactancia. Esta es una parte que obviamente ya lo habíamos visto arriba en la parte de maternidad, pero también es recordar que contempla en un inciso 3º del artículo 33, que es el cuidado del recién nacido, donde tanto las servidoras públicas, en este caso, pueden pedir permiso para el cuidado de su recién nacido, que son 2 horas diarias y como igualmente nos había explicado, incluso también en algunos casos en la parte privada se podría llegar a un acuerdo donde podría ser que tomen un solo día o al inicio de la jornada, al final ya podría ser tanto eso en la parte del sector privado, pero en el sector público obviamente debe ser sí o sí, como lo indica en la LOCEP, las 2 horas diarias. También tenemos la parte de la licencia por enfermedad, que este es un subsidio que por enfermedad patológica, en el cual el reposo ordenado por un doctor, el afiliado deberá conservar por lo menos 6 aportaciones consecutivas anteriores al mes en que se produjo la imposibilidad y el empleador también debe registrar mora o a lo largo de todo este lapso, ¿no? En este caso también nosotros también en ocasiones recordemos que tenemos permisos cuando vamos al IES, nos dan un certificado laboral, en este caso de reposo, eso debe ser presentado a nuestro jefe inmediato superior para contemplar en este caso los permisos médicos también o incluso citas médicas que se pueda tener. María José. Ya, en el caso del 13º sueldo, es a veces conocido también como bono navideño, es un beneficio que reciben todos los trabajadores aquí en Ecuador que tienen una relación de dependencia, que es una remuneración equivalente a la 12ª parte de las remuneraciones percibidas durante un año. En el 14º es un beneficio que a veces también lo llaman como bono de escolarización, donde perciben igual todas las personas bajo modalidad de dependencia. Y obviamente aquí la diferencia es que indistintamente el sueldo o lo que gane, todos reciben
un salario básico que esté vigente en ese entonces. En el caso del pago de las utilidades, según el artículo 97 del Código de Trabajo, se establece que el empleador o la empresa que reconocerá el beneficio a los trabajadores por el 15%, que son las utilidades o ganancias, se puede decir, que haya percibido la empresa. Y con esto terminaríamos nuestra exposición. Muchas gracias, profe y compañeros. Ok, muchas gracias. Yo solo quería hacer énfasis en un derecho de lo cual pude observar. En lo que es el periodo de lactancia. ¿Sí? Antes, en el Ecuador, pasado, o mejor dicho, en este mismo año, antes de septiembre, la madre tenía el derecho de periodo de lactancia de 1 año. ¿Sí? 1 año contando desde el nacimiento del bebé. Es decir, que los 3 meses de licencia por maternidad ya estaban contando el año del periodo de lactancia, ¿sí? Es decir, te quedaba 9 meses de periodo de lactancia. Pero el 22 de septiembre del año 2021, es decir, 2021, ¿sí? Sacó o suspirió una sentencia de la Corte Constitucional en la cual determina que el periodo de lactancia para las mujeres que están dentro del régimen del Código de Trabajo será de 1 año a partir de la finalización del periodo de maternidad. Es decir, que en pocas palabras se usaría de 1 año 3 meses. ¿Ok? Solo haciendo énfasis en eso. El grupo súper bien. Me hubiera encantado que tengan menos texto en su exposición. ¿Sí? Pero tomaron en cuenta un derecho o lo vieron a los permisos como un derecho. Sí, eso fue fundamental en su exposición desde el inicio, ver que los permisos pueden ser vistos como un derecho en razón de que mi hijo es enfermo, vale o va a valer primero siempre la prioridad del menor, es decir, el cuidado de mi hijo, y eso estuvo fundamental. Luis, ¿qué pasó? Abogado, justamente en la primera parte, sí, se nos fue el tema de el año 3 meses. Usted justamente hace 2 clases igual nos indicó esto, y vale recalcar el tema. El tema también de permisos es fundamental, por eso es que lo vimos pertinente colocarlo en la primera parte, justamente esto, para que quizá sí fuimos algo extensos, pero ahora para tratar de contener lo mayor posible de la investigación y así dar a conocer a todos nuestros compañeros. De parte de todo el grupo, muchas gracias. Sí, perfecto, estuvo muy buena exposición, pero pequeños tips, ¿no? Para mejorar en las siguientes exposiciones en caso de que les toque conmigo o no les toque conmigo. Sí, pequeños tips. Muy bien, les felicito. Siguiente grupo es de Valentina. Sí, profe. Michelle, ¿nos puedes ayudar compartiendo, por favor? Ya, bueno, buenos días, profe, buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo 1, que está conformado por... ¿Puedes regresarle, Michu, por favor? ¿Sí se ve o no? Sí, gracias. Ya, nuestro grupo está conformado por Crespin María José, Mario León, Michelle Leones, Ariel López, Micaela Orozco. Y ahora sí, bueno, el día de hoy les vamos a hablar sobre algunos de los derechos más importantes del trabajador ecuatoriano. Como todos sabemos, existen 2 normativas que regulan la relación que existe entre empleado y trabajador, que son el Código de Trabajo, que se encarga de amparar a los empleadores públicos, y tomando en cuenta que dentro de la función pública, entre código también ampara a los obreros, y la LOSAC, que está encargada del servidor público. Bueno, para comenzar con los derechos del sector privado, tenemos la libertad de trabajo y contratación.
El trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a la labor lícita que bien tenga, y lo mismo el empleador es libre de decidir a quién quiere contratar y a quién no, según lo que más beneficia a la empresa, al lugar de trabajo. Ninguna persona puede ser obligada a realizar trabajos gratuitos ni remunerados que no sean impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio, como por ejemplo en una guerra, los civiles o enfermeras que son enviados como soporte. Y nadie estará obligado a trabajar si no es mediante un contrato y su remuneración correspondiente. A continuación, mis compañeros. Por favor. El siguiente sería el contrato individual. El contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales bajo su dependencia por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre. Este documento resulta indispensable porque establece sus condiciones de empleo y garantiza sus derechos de seguridad social, como la incapacidad laboral y el acceso a una pensión. Es un acuerdo de las dos voluntades. Esto es del trabajador y del empleador, por eso se dice que es un convenio. Aquí hablamos del artículo 55, que es la remuneración de horas extras y suplementarias. Este artículo nos trata de hablar que se hace por convenio de dos partes, y esto es del artículo 47 y el 49. El artículo 47 habla de la jornada máxima, que hace énfasis en las 8 horas que se labora y no se puede exceder de esas horas. Y el artículo 49, que son de las jornadas nocturnas, y estos hablan del que se realiza a partir de las 7 de la noche y de las 6 de la mañana del día siguiente. Y estas se hace la misma remuneración que la jornada diurna y se puede aumentar en un 25%. También dice que no se puede exceder de 4 horas en un día y 2 a la semana. Y si se trabaja sábados o domingos, tiene que igualmente ser remunerado en un 50%. Buenos días con todos. Hablamos también sobre las vacaciones anuales. De acuerdo al artículo 69 del Código de Trabajo en el sector privado, en este caso todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un periodo ininterrumpido de 15 días de descanso, incluidos los días no laborables. Esto a partir del año laboral, de acuerdo en el sector privado. También conocemos sobre el servicio por más de 5 años. Los trabajadores que hubieran prestado servicios por más de 5 años en la misma empresa o al mismo empleador tendrá derecho a gozar adicionalmente de un día de vacaciones por cada uno de los años de excedentes, o recibirá en dinero la remuneración correspondiente a los días de excedentes. Gracias. El artículo 81 dice sobre la estipulación de sueldos y salarios. Los sueldos y salarios se estipularán libremente, pero en ningún caso podrán ser inferiores a los mínimos legales, de conformidad con el prescrito del artículo 117 de este código, que dice lo siguiente: remuneración unificada. La fijación de sueldos y salarios que realice el Consejo Nacional de Salarios, así como las revisiones de los salarios o sueldo por sectores o ramas de trabajo que propongan las comisiones sectoriales, se referirán exclusivamente a los sueldos o salarios de los trabajadores sujetos al Código de Trabajo del sector privado. Bueno,
código, el artículo 111 nos trata de hablar del derecho de la 13ª remuneración o bono navideño, que este artículo nos dice que la remuneración equivalente a la 12ª parte se las percibe durante el año calendario. Y esta remuneración se refiere al cálculo de acuerdo al artículo 95. El artículo 95 nos habla sobre los sueldos y salarios, y retribuciones. Y el cálculo se hace la remuneración básica, más tiempos extras, más comisiones y más otras retribuciones. Se suma todas las remuneraciones y se recibe por el trabajador durante el periodo calculado dividido para 12. A continuación tenemos la LOCEP, Derechos de Trabajadores Públicos. Primero, el artículo 29, Derecho de Vacaciones. Todo servidor público tendrá derecho a disfrutar de 30 días de vacaciones anuales pagadas después de 11 meses de servicio continuo. Este derecho no podrá ser compensado en dinero, salvo en el caso de cesaciones de funciones en que se le quedará las vacaciones no gozadas de acuerdo al valor percibido o que debió percibir en su última vacación. Las vacaciones podrán ser acumuladas hasta por 70 días. Gracias. Bien, luego tenemos la licencia por maternidad y paternidad. El empleador está obligado a dar licencia laboral, dependiendo de las circunstancias establecidas por la ley. El nacimiento de un hijo es motivo de licencia. Es por ello que a las servidoras públicas se les dan 12 semanas en total de licencia por maternidad. Son 2 antes del parto y 10 posteriores al parto. La licencia se justificará con la presentación del respectivo informe médico. Y en caso de acumularse a más tardar dentro del término de 3 días hábiles de haberse producido el parto mediante la presentación del certificado de nacido vivo otorgado por la autoridad competente y a falta de este por otro profesional de la salud. De producirse el fallecimiento de la niña o el niño dentro del periodo de la licencia por maternidad, la servidora continuará haciendo uso de esta licencia por el tiempo que le reste, a excepción del tiempo de lactancia. En el caso de que la madre, del fallecimiento de la madre, los padres pueden seguir gozando de esta licencia por el tiempo que le restaba. En el caso de padres adoptivos, la licencia va de 15 días a partir de la fecha del parto. La Comisión de Servicios en el Exterior. Las comisiones de servicios con remuneración fuera del país se autorizan únicamente para que una o un servidor preste sus servicios en instituciones del Estado en el exterior, en los términos señalados en las normas de este reglamento general y la autorización otorgada por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. Un funcionario puede solicitar un nombramiento de este tipo mediante la instancia dirigida al órgano competente. Para los centros dependientes de la Consejería de Educación, al Director General de Recursos Humanos, en que se razone la petición. El derecho a gozar de estabilidad laboral. De acuerdo a la Ley Orgánica del Servicio Público en el artículo 229, serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley definirá el organismo sector en materia de recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de sus servidores. Gracias.
Artículo 257, 13ª remuneración. Conforme a lo determinado por el artículo 97 de la LOCEP, las y los servidores públicos tienen derecho a percibir hasta el 20 de diciembre de cada año la 13ª remuneración, misma que estará compuesta por la 12ª parte de la sumatoria de todas las remuneraciones mensuales unificadas percibidas durante el año calendario. Si la o el servidor por cualquier causa saliere o fuese separado de su trabajo antes de las fechas mencionadas, recibirá la parte proporcional de la 13ª remuneración al momento del retiro o separación. Artículo 97 de las condiciones y recomendaciones. Concluida la audiencia oral, el titular de la UAT o su delegado en el término máximo de 10 días previo al análisis de los hechos y las bases legales y reglamentarias remitirá a la autoridad nominadora el expediente del sumario administrativo y un informe con las conclusiones y recomendaciones a que hubiera lugar, señalando de ser el caso la sanción procedente, dependiendo de la falta cometida, informe que no tendrá el carácter de vinculante para la posterior decisión de la autoridad nominadora o su delegado. Para finalizar, tenemos el artículo 258 que nos habla de la 14ª remuneración. Este artículo nos dice que los servidores y las servidoras públicas por concepto de 14ª remuneración, conforme lo señalado en el artículo 98 de la LOCEP. El artículo 98 habla de la sanción y nos dice que la nominadora mediante providencia dispondrá el caso y de manera motivadora la aplicación de sanción correspondiente. También nos habla que hasta el 15 de marzo de cada año la región costa e insular debe ser cargo de las 14ª remuneraciones y aquí en la Sierra y Amazonía hasta el 15 de agosto. El cálculo proporcional del salario básico unificado se hace dependiendo el salario, lo que se aplica del trabajador en jornada completa. Gracias. Muy bien, chicos, igual esta comparación entre derecho público y derecho privado les va a servir bastante, ¿sí? Cuando vean ya la clase de derecho laboral público. Sí, ya van a ir con un poco de conocimiento en cuanto a eso. Bueno, vamos a llegar a la clase hasta aquí.